Hola, buenos días, Fabiana, Martín, ¿cómo están? Buen día, ¿Cómo le muy va? bien. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, yo le decía, es una tendencia que en realidad de la que Argentina no escapa, ¿no? Se ha publicado ahora justamente los datos de un observatorio que da cuenta de que en Argentina también hubo una caída de la tasa de natalidad. Imagino que tiene varios motivos para explicar, pero bueno, puntualmente, ¿de cuánto ha sido esta caída? A ver, nosotros, como bien explicabas, es un cambio demográfico que se está dando a nivel mundial, Sí. que tiene que ver con la baja de la natalidad, pero también con la mayor esperanza de vida. Por eso también el impacto que después vamos a ver como consecuencias de estos cambios. Bien. En la región, en América Latina, nosotros no somos los que tenemos la tasa de natalidad más baja, nos supera Chile en cuanto a menor cantidad de nacimientos, pero Argentina le sigue detrás y tenemos realmente una caída que es preocupante en relación al tiempo en el que se dio. ¿Por qué? Porque si bien todos los países de la región fueron disminuyendo la natalidad, esto se dio de una manera paulatina. En cambio, en Argentina tuvimos una caída abrupta entre el 2015 y la actualidad. Entonces, en solo 10 años, para que ustedes se den una idea en números, en el 2014 nacían en Argentina 777.000 niños, por hacer un número redondo. Y en el año 2023 han nacido 461.000 niños. Claro. Entonces, ahí es donde medimos el 40% en la caída de las tasas de fecundidad de nacimientos, digamos, claro, ¿no? En nuestro país. Claro. Ahora, uno puede ensayar varios factores para explicar esto, ¿no? Pero sí hay una tendencia creciente, sobre todo en las parejas jóvenes, de proyectar una vida sin hijos o postergar la paternidad para más adelante, ¿no? Sí, es así. De hecho, estas mismas estadísticas, nosotros tomamos datos del INDEC, del Ministerio de Salud de la Nación y del RENAPER para estas temáticas. Lo que observamos es, por un lado, el retraso de la maternidad, como bien señalás. Sí. Hace unos 20 años atrás, 10 años atrás, los nacimientos en las mujeres se producían mayormente entre los 20 y los 24 años. Hoy ese grupo etario, digamos, está en un tercer puesto, porque los nacimientos se producen preponderantemente entre los 25 y los 35 años, y van creciendo también el número de mujeres mayores, 35 o más, digamos, que van teniendo niños. Y ha caído la de las mujeres más jóvenes. Igual la caída es generalizada en todos los grupos etarios. Pero bueno, sí vemos un retraso de la maternidad. Y esto va en contra un poco del dato biológico, porque por más que haya cambiado la sociedad y los avances médicos y todo lo que uno quiera, las mujeres seguimos siendo fértiles principalmente entre los 20 y los 30 años. Claro. Entonces esto hace que cuando queramos ser madres, si lo pospusimos por distintas cuestiones, bueno, nos va a costar mucho más poder lograrlo, y incluso utilizando métodos de reproducción asistida que hoy están tan en boga, hay que decir que las tasas de efectividad nunca son mayores al 40% en esos casos, o sea que muy difícilmente vamos a poder lograrlo. Claro. Entonces, ese es uno de los temas. El otro que vos decías, las parejas jóvenes. Sí. Yo te diría que a veces ni llegamos a conformar parejas. Cada vez hay más personas que viven solas. Este es otro dato del estudio que nosotros sacamos, que hay un 25% de los hogares en la Argentina que son unipersonales, es decir, de personas que viven solas. Nos está costando el relacionarnos, a los chicos jóvenes les está costando tener parejas estables, con quienes tener un proyecto de vida, y también ha caído incluso, bueno, la cantidad de matrimonios, por ejemplo, en nuestro país, mientras que se mantiene estable la cantidad de divorcios. Entonces esto hace que también tengamos caminos alternos y hogares más individuales, ¿no? Claro. Entonces esto claramente repercute después en temas poblacionales como los que estamos hablando. Ahora hay toda una tendencia, cuando uno navega por las redes sociales puede encontrar toda una tendencia de sos autosuficiente, no necesitas a nadie más, están promoviendo constantemente que formar una familia no puede ser un proyecto individual, ¿no? Que primero está el trabajo, que primero está el éxito personal. O sea, hay también una tendencia de fomentar más el individualismo, ¿no? Totalmente. En los últimos años
hay unas corrientes culturales muy tendientes a esto, a nuestra preocupación personal y nuestro único desarrollo personal, como si el hecho de desarrollarnos en la maternidad o en la paternidad no aportara muchísimo a nuestro propio desarrollo personal. Creo que hay una desvalorización de la familia en términos generales y una desvalorización de esos roles tan importantes como la maternidad y la paternidad en sí. Entonces, no se ve como un modelo atractivo para las nuevas generaciones de querer llegar a eso. Y de hecho, esto se nota mucho más en los centros urbanos, también tal vez en el interior del país o en las zonas incluso rurales. Ahí todavía se preserva un poco más esta cultura de la familiar, digamos. Pero en las grandes urbes, la moda es no tener hijos, es no tener obligaciones ni responsabilidades, y preocuparme por el hoy. Claro. Ni siquiera proyectar a largo plazo. Claro. Y uno diría, lo he escuchado un montón de veces a esto, que decía, bueno, ¿cómo vas a proyectar tener un hijo si apenas llegas a fin de mes, ¿no? Como que el factor económico también es incidente. Y yo recuerdo... Es cierto. Pero en realidad yo no sé si eso es tan real, ¿no? Porque yo pienso en la generación de mis viejos, y nosotros éramos pobres y mis viejos se daban maña para que tengamos todo, o sea, no era un impedimento. Totalmente. Mira, dos comentarios. Nosotros primero analizamos, cuando empezamos a ver por qué, buscamos causas de por qué se producía esta baja en la natalidad, una de las cosas que analizamos fue el tema de las crisis económicas de nuestro país. Nosotros analizamos más tiempo atrás, no solamente estos últimos 10 años, sino que hicimos un cruce en relación al PBI del país y a las tasas de desocupación. Obviamente, cuando hay crisis en ese sentido, hay una tendencia a la baja en la cantidad de nacimientos. Pero no es la única causa. Y de hecho, si vos hoy hablas, esto por eso también te decía, ¿no? En las grandes urbes o en lugares más económicamente con más recursos, son los que menos deseos tienen de tener hijos, o menos quieren. ¿Por qué? Porque muchos, cuando vos hablas, te dicen, bueno, pero yo lo tengo que mandar a la escuela privada, top del top, y darle esto y darle lo otro, y entonces no tengo... O sea, obviamente, cuanto uno mejor le pueda dar a los hijos, no es para tenerlos muertos de hambre, al contrario, no digamos, lo que queremos es tenerlos bien, pero a veces pensamos que tenemos que darle una cantidad de bienes que es fruto de una sociedad más consumista, que no es necesario. Entonces, si esperamos estar económicamente en esa posición, el mundo no tendría hijos porque nadie tendría esa capacidad para tenerlos. Pero sí es un cambio de cultura, y obviamente, como te decía, tiene que ver con lo económico, pero en Ciudad de Buenos Aires o en otros espacios se gasta mucho más dinero en la cultura de la imagen, del propio cuerpo. Han proliferado los gimnasios, por ejemplo, proliferan las mascotas, los servicios para mascotas, y ahí nadie se fija en esa inversión de dinero, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto que yo te decía, dónde ponemos las prioridades, dónde está nuestro foco puesto. Claro, no se quiere hacer sacrificios en pos de mantener bien a los hijos, digamos. Prefiero no tener hijos para no tener que hacer ese sacrificio, básicamente, ¿no? Sí, y disfrutar ese dinero en otras cosas, como viajar o tener, por eso te digo, son otras las prioridades, que no son malas, o sea, nadie critica ese estilo de vida, y está buenísimo, pero es una decisión personal. Es muy individualista, sí, es muy individualista. Ahora, más allá de que sea una decisión que uno dice, bueno, es una decisión personal, tenemos que hablar de que tiene una consecuencia social, ¿no? Si cada vez nacen menos y la perspectiva o la expectativa de vida va creciendo, y vamos a tener cada vez una sociedad más envejecida. Sí, de hecho tenemos hoy una sociedad muy envejecida en nuestro país, las tasas de dependencia han ido subiendo, y esto, para que lo entendamos un poco todos, que necesitamos tomar conciencia, implica que cuando estos pocos chicos que están naciendo lleguen a la edad económicamente activa, es decir, sean los trabajadores del futuro, van a tener que soportar económicamente todo el sistema de jubilaciones y pensiones de los mayores, que cada vez vamos a hacer más, porque todavía la población es muy grande en ese número, y porque vivimos más años, y a su vez van a tener que hacerse cargo de las personas no productivas, digamos, que menores de 14 años. Entonces, ahí vamos a tener un problema económico. ¿Cómo vamos a sostener ese elemento? A la par de esto,
y pensando también en la mayor esperanza de vida y en eso que yo les decía de los hogares unipersonales, naturalmente el espacio de cuidado de las personas enfermas, las personas con discapacidad, los adultos mayores, naturalmente eso se da en la solidaridad intergeneracional dentro de la familia. Claro. Si nosotros vivimos en hogares únicos, no tenemos familia, no tenemos contexto, ese cuidado no va a poder ser brindado por las familias de manera natural, sino que va a tener que ser absorbido por el Estado. Esto es antiproductivo, nos va a pegar económicamente a todos y todo el sistema de salud y el sistema estatal de políticas públicas va a tener que salir a generar servicios de atención y de cuidado muchos mayores de las que tenemos hoy e incluso mejores, porque hoy la verdad es que no son buenos los servicios que estamos prestando. Entonces, bueno, vamos a tener que pensar como país, si seguimos en esta línea, bueno, toda nuestra cultura, toda nuestra sociedad está cambiando la configuración. Bueno, ¿cómo vamos a hacer frente a este cambio el día de mañana? Y correspondería, entiendo yo, empecemos a tomar medidas también para revertir la situación. Porque si seguimos en esta línea va a ser todavía mucho más difícil. Claro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Un gusto acompañarlos, que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con la doctora en Ciencias Jurídicas, Lorena Bolsón.